بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una charla sobre las virtudes de los 10 primeros días de Dhul Hijjah, las virtudes del mes de Dhul Hijjah. Allah, alabado sea, nos habla de estas virtudes a través del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó enseñanzas para que nosotros las pongamos en práctica. Allah, alabado sea, en su infinita misericordia envía temporadas tras temporadas, unas seguidas de otras, de perdón, temporadas de perdón. Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita misericordia ha reservado para sus siervos temporadas de perdón, para que si sus siervos cometen pecados, al finalizar cada una de estas temporadas, Allah, alabado sea en su infinita misericordia, les vuelve a mandar otra temporada de perdón para que los creyentes se apresuren a lograr el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, el perdón de todos sus pecados, alcanzar enormes bendiciones, grandes recompensas, elevar en grados en el paraíso, la salvación del fuego y todo esto. Allah subhanahu wa ta'ala, repito una vez más, en su infinita misericordia ha reservado para sus siervos creyentes estas temporadas de perdón, estas temporadas en las cuales las buenas obras se deben incrementar, temporadas en las cuales el alejamiento de las malas acciones se debe incrementar, cumplir con lo que Allah ha ordenado, alejarse de lo que Allah ha prohibido, debe incrementarse. En otras palabras, debe incrementarse al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, el ordenar el bien y prohibir el mal. Y ya que hablamos de estas temporadas de perdón que Allah subhanahu wa ta'ala ha reservado para sus siervos, no podemos dejar de mencionar el mes de Dhul Hijjah, el mes de la peregrinación, el mes en el cual se realiza uno de los 5 pilares del Islam, el mes en el cual se realiza la peregrinación, que es una antesala de lo que se vivirá el día del juicio final. El mes de Dhul Hijjah, en los cuales están los 10 primeros días, que son los días en los que Allah ama más el cumplimiento o la realización de las buenas acciones. Entre las señales que confirman las virtudes de estos primeros días de Dhul Hijjah, que inician el día de mañana inicia el primer día de Dhul Hijjah. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Wal Fajr wa layalin ashar. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, lo que significa en español: juro por la aurora y por las 10 noches. Allah subhanahu wa ta'ala hace un juramento y dice: juro por la aurora, por el alba y por las 10 noches. Wal Fajr wa layalin ashar. Juro por la aurora y por las 10 noches. Si bien
si bien no existe un señalamiento directo por parte del profeta sallallahu alaihi wasallam respecto a que estas 10 noches se refieren a los primeros días del mes de Dhul Hijjah, del mes de la peregrinación, sin embargo, muchísimos especialistas del tafsir, muchísimos de los mufassirun, la gente de la exégesis del Sagrado Corán, son de la opinión de que esta aya es una prueba de los beneficios y las virtudes de estos días. Repito, si bien el profeta sallallahu alaihi wasallam no señaló directamente que wal fajr wa layalin ashr, juro por la aurora y por las 10 noches, si bien el profeta sallallahu alaihi wasallam no señaló que se refiera propiamente a los primeros días de la peregrinación, sin embargo, muchísimos especialistas en el tafsir, de los grandes ulama, son de la opinión de que esta aya es una prueba de los beneficios y las virtudes de estos primeros días de Dhul Hijjah. ¿Sí? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam indicó en varios de sus dichos, en varios hadices, que en realidad estos son los mejores días de todo el año. Los mejores días de todo el año. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khayrun wa ahabbun ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ushr." El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no existen días, o mejor dicho, ninguna buena acción es superior a las que se realizan en estos 10 días, es decir, en los 10 primeros días del mes de Dhul Hijjah, que repito, inician mañana. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo bien claro: no existen mejores obras o no existe ninguna obra superior a las obras que se realizan en los primeros días del mes de Dhul Hijjah. Dicho de otra manera, no existen acciones mejores o más amadas por Allah, alabado sea, que aquellas acciones que se realizan en estos 10 días. Le dijeron entonces, cuando los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam escucharon esto, le dijeron: mensajero de Allah, ¿wala al jihad? Mensajero de Allah, ni siquiera el jihad, es decir, ni siquiera salir a combatir por la causa de Allah, es tan amado como las buenas acciones que se realizan en estos días. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: wala al jihad, ni siquiera el jihad. Pero a continuación dijo: excepto el de un hombre que sale con su vida y con sus bienes, es decir, con su vida y con su fortuna, por la causa de Allah, y vuelve sin ambas cosas. No existen mejores acciones y más amadas por Allah que las acciones realizadas en estos primeros días del mes de Dhul Hijjah. Mensajero de Allah, ni siquiera el jihad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ni siquiera el jihad, excepto el jihad de aquella persona que sale con su vida y con sus bienes y vuelve sin ninguna de ambas cosas, es decir, que cae mártir en el campo de batalla. Solo en ese caso el jihad es más amado por Allah subhanahu wa ta'ala que las buenas acciones realizadas en estos primeros días del mes de Dhul Hijjah. Y esto está en el Sahih al-Bukhari, un hadith sahih, ¿sí? Y en otro relato, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: estos días son mejores para Allah subhanahu wa ta'ala que los demás. Lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: estos días son mejores para Allah que los demás. Y a él, subhanahu wa ta'ala, le gusta que se realicen buenas obras en ellos. Por esta razón, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, por esta razón,
incrementen las veces que repitan el tahlil. ¿Qué es el tahlil? El repetir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Y dijo también, incrementen el takbir. ¿Qué es el takbir? Decir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Incrementen también el tahmid, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el tahmid es decir alhamdulillah, alhamdulillah. Entonces, en estos días que son los mejores para Allah y que a Allah le agrada que en estos días se incrementen las buenas acciones, Allah subhanahu wa ta'ala le agrada, tal como recomendó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que en estos días incrementemos nuestro dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. El takbir debe ser parte de nuestras acciones estos días. El tahmid, decir alhamdulillah. El takbir, decir Allahu Akbar. El tahlil, decir la ilaha illallah. Todo esto debe ser parte de nuestras acciones en estos días. Perdón. Entonces, en estos relatos se hace evidente que cada día de los 10 es mejor que cualquier otro día del año. Cada uno de estos 10 días, o sea, no solo en conjunto, sino cada uno de estos 10 días es mejor que cualquier otro día del resto del año. Incluso el viernes. Incluso el viernes. Excepto cuando es decir, excepto cuando el viernes coincide con los primeros días del mes de Dhul Hijjah. Y en ese caso, obviamente, también, ¿sí? Pero fuera de eso, los días de Dhul Hijjah, los 10 primeros días de Dhul Hijjah son mejores que cualquier otro día del año, ¿sí? Repito, incluso mejor que el viernes, excepto cuando este coincide con los primeros días del mes de Dhul Hijjah, pues en él concuerdan dos virtudes. La virtud del día viernes como tal y la virtud de esta época. Esta es una época especial, como les dije hace un momento, es una temporada de perdón. Una temporada en la cual es importantísimo que el creyente entienda que debe aprovechar cuanta oportunidad le ofrezca a su Señor para volver a Él, para acercarse a Él. El profeta sallallahu alaihi wasallam, él incentivó a los musulmanes a que incrementen sus buenas acciones durante estos días. El profeta sallallahu alaihi wasallam no perdió oportunidad, no dejó ninguna oportunidad sin que le recalque a sus compañeros a que incrementen sus buenas acciones en estos días, hermanos y hermanas. Y lo mismo hago con todos ustedes. En estos días es cuando debemos incrementar nuestras buenas acciones, hermanos y hermanas. Si no los hacemos a lo largo del año, debemos sobre todo esforzarnos en estas temporadas de perdón, en estas temporadas especiales, en estas temporadas benditas. Entre estos días no olvidemos que se encuentra el día de Arafa, ¿sí? Yawmu Arafa y Yawmun Nahr. Es decir, el día de Arafa y el día del sacrificio. El día de Arafa seguido de Yawmun Nahr, el día del sacrificio, el día del Eid. Grandes días, temporadas de perdón, hermanos y hermanas, que nosotros debemos aprovechar. En estos días también se realizan también las mayores acciones o los mayores actos de adoración. Se realiza el salat, se realizan ayunos, se realiza caridad también, y no olvidemos que se realiza sobre todo el hajj y o la umra, ¿sí? Ahora, esta coincidencia solo se da en este tiempo. En estos días, tanto los peregrinos que van como los que no están yendo a la peregrinación, los peregrinos tienen en particular que ellos van a vivir el hajj. Pero los musulmanes en general
van a vivir salat, van a vivir ayunos, van a vivir caridad, y los peregrinos van a vivir el hajj. Pero Allah, fíjense cuán misericordioso es Allah subhanahu wa ta'ala, que ha hecho que el día de Arafa no solamente sea un día especial para los peregrinos, sino para todos los musulmanes, así como el Yawm al-Nahr, el día del sacrificio, para todos los musulmanes. A pesar de que yo no puedo este año ir a la peregrinación, y que Allah acepte la peregrinación de todos los peregrinos este año, y que nos permita a todos llegar pronto a sus tierras benditas para realizar la peregrinación, responder a su llamado. Si bien algunos no vamos a estar este año cumpliendo los ritos de la peregrinación, Allah alabado sea, es tan misericordioso que no priva a sus demás siervos, a sus creyentes, de poder vivir la fortuna de ayunar en el día de Arafa y alcanzar a través de él un inmenso perdón, inmensas bendiciones, inmensas recompensas. Y el día del Eid, vivirlo con alegría, porque es una fiesta para todos los musulmanes. Entonces, en estos días, hermanos y hermanas, existen acciones y obras recomendadas durante estos días, ¿sí? Como estos días son tan virtuosos, y en estos días Allah subhanahu wa ta'ala le agrada la realización de las buenas acciones más que en los demás días del resto del año, las acciones que se realicen en estos días son consideradas como las mejores. Naturalmente, si estos 10 días son los 10 mejores días de todo el año, las acciones que se realicen en estos días serán a su vez las mejores acciones de todo el año, ¿sí? Entonces, esto lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el relato, en el hadith que mencionamos hace un momento. No existen mejores acciones y más amadas por Allah que las realizadas en estos días. Mensajero de Allah, wala al jihad, ni siquiera el jihad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ni siquiera el jihad, excepto el de la persona que sale con su vida y sus bienes y regresa sin ninguna de ambas, es decir, que cayó mártir en el campo de batalla. Entonces, hermanos, así lo expresó el profeta sallallahu alaihi wasallam en los relatos que acabo de mencionar. Ahora, dentro de las acciones que se recomiendan tener presente en estos días, uno de ellos o una de ellas, y es una acción que todos y cada uno de nosotros debería buscar constantemente, en particular en temporadas como esta, y no es otra más que el arrepentimiento sincero. Arrepentirse, hermanos y hermanas, de todas las malas acciones que hayamos podido realizar. Todos hemos cometido pecados. Aquí no hay ser perfecto libre de pecados. Todos cometemos pecados de día y de noche. Pero Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh siervo mío, si extiendes tus manos por la mañana para pedir perdón por los pecados cometidos de noche, te perdonaré. Y si extiendes tu mano por la noche para pedir perdón por los pecados cometidos durante el día, te perdonaré. Oh hijo de Adam, si tus pecados fuesen tantos como que llenasen el espacio que hay entre los cielos y la tierra y me pides perdón, yo te perdonaría. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di, oh siervos míos, ustedes que han sobrepasado los límites de la desobediencia, no desesperen de la misericordia de Allah. Tengan la esperanza en que Allah es misericordioso. Él perdona todos los pecados porque ciertamente Él es el misericordioso, el perdonador, el compasivo. Entonces, hermanos y hermanas, una de las acciones más amadas por Allah es la búsqueda del arrepentimiento sincero.
Y es una de las acciones que nosotros debemos incrementar en estos días. Buscar el arrepentimiento sincero tanto como podamos. Repito, deberíamos hacerlo a lo largo del año, porque a lo largo del año cometemos pecados. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita misericordia nos ha permitido alcanzar esta temporada de perdón y nos permite alcanzar cada nueva temporada de perdón que Él nos ofrece, entonces debemos aprovecharla, debemos apresurarnos y buscar su perdón a través de la búsqueda del arrepentimiento sincero. Arrepentirse es dejar de cometer todo lo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? De las acciones que sean ya sean en secreto o en público. Cualquier acción mala, cualquier acción que desagrade a Allah, secreta o pública, debemos dejarla, reconociendo que se ha actuado mal, ¿sí? Acongojándose por lo que se haya hecho. Esos son las señales del arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero no es simplemente decir, Señor, ante ti me arrepiento. Un arrepentimiento sincero tiene condiciones y entre sus condiciones está alejarse inmediatamente de lo que desagrada a Allah, alabado sea. ¿Sí? Repito, ya sean acciones secretas o públicas. Reconociendo a su vez que lo que hice estuvo mal y acongojándome, sintiéndome mal, ¿sí? Lamentándome por lo malo que yo haya podido realizar. Y además, tomar la firme decisión de que no volveré a cometer dicha falta. Estas son las condiciones para que un arrepentimiento se considere un arrepentimiento sincero. Repito, dejar la mala acción, reconocer que fue una mala acción o que es una mala acción, lamentarse por haberla cometido y tener la firme decisión de no volver a incurrir en la misma falta. Son las condiciones, hermanos y hermanas, de un arrepentimiento sincero. ¿Estás buscando el arrepentimiento sincero? Busca, repasa, reflexiona en si estas 4 condiciones las estás cumpliendo. Si no estás cumpliendo estas 4 condiciones, entonces tu arrepentimiento no es un arrepentimiento sincero. Eso tenlo claro. Alejarte del pecado, de la falta, reconocer que es una mala acción, lamentarte por haberlo realizado y tener la firme decisión de no volver a realizarla. Las condiciones del arrepentimiento sincero, ¿sí? Bien, los pecados de los que debemos arrepentirnos, los musulmanes, son, por ejemplo, dejar de cumplir con alguna de las obligaciones del Islam. Hemos dejado nuestro salat, pues ya es momento de que nos arrepintamos y que empecemos a cumplir con nuestro salat. Y según lo que acabo de mencionar de las condiciones, ¿qué implica eso? Que haber dejado mi salat por completo o parte de él es una mala acción. Debo alejarme de eso, es decir, debo dejar de realizar esa mala acción. Debo lamentarme, acongojarme por lo que hice y no volver a realizarla. Entonces quiere decir que si yo me arrepiento de tal acción, inmediatamente voy a cambiar mi actitud frente a esa o al cumplimiento de esa acción. Entonces, uno de los pecados de los que el musulmán debe arrepentirse es de haber dejado de cumplir con uno de los actos de adoración, con una de las obligaciones del Islam. O, por ejemplo, arrepentirse de haber cometido alguno de los actos prohibidos y vedados por el Islam. O sea, el Islam me ha prohibido a mí los embriagantes. Si yo he estado consumiendo embriagantes, pues ya es momento de que me arrepienta de eso. Debo dejar inmediatamente los embriagantes. Debo considerar que efectivamente los embriagantes, consumir los embriagantes o intoxicantes en general, son una mala acción.
debo lamentarme haberlo realizado y debo tener la firme decisión de no volver a caer en la misma acción. Entonces, el musulmán debe arrepentirse de muchas cosas, pero en resumen, de no haber cumplido con algo que su Señor le ordenó o de haber cometido algo que su Señor le prohibió. ¿Sí? Entonces, cuando una persona caiga en alguna de estas faltas, debe arrepentirse de inmediato, hermanos y hermanas, de inmediato. Se dice que los salaf, los primeros musulmanes, recuerden que los salaf es el nombre que aplica a las 3 primeras generaciones de musulmanes. Se dice que los salaf cada noche buscaban el arrepentimiento sincero por cada mala acción que hubiesen podido realizar durante el día. El profeta sallallahu alaihi wasallam pedía perdón más de 100 veces al día. El profeta sallallahu alaihi wasallam incrementaba tanto sus oraciones voluntarias que en una ocasión Aisha radiyallahu anha lo encontró rezando tanto por la noche, y Aisha radiyallahu anha le dijo: mensajero de Allah, ¿acaso Allah no te ha perdonado ya tus pecados pasados y tus pecados futuros? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam volteó y le dijo: ya Aisha, afala akunu abdan shakura, oh Aisha, ¿acaso no debo ser entonces un siervo agradecido? Entonces, así era el profeta sallallahu alaihi wasallam, y él era el profeta, la mejor persona que ha pisado la faz de la tierra, a quien Allah le había perdonado sus pecados anteriores y posteriores. ¿Qué decir de nosotros? ¿Cómo no incrementar nuestras buenas acciones? ¿Cómo no incrementar la búsqueda del arrepentimiento sincero si nosotros somos quienes más pecado cometemos? Y tal vez nuestra generación está más acostumbrada a los pecados, a dejar de cumplir con lo que Allah le ha ordenado y hacer lo que Allah le ha prohibido. Entonces, con más razón nosotros debemos incrementar más nuestra búsqueda del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, repito, cuando un musulmán caiga en alguna de estas faltas, debe arrepentirse inmediatamente. Sea la hora que sea, pues uno nunca sabe cuándo le va a llegar la hora de su muerte. Y cada uno de nosotros es consciente de sí mismo, hermanos y hermanas. Yo no soy quien para decirle a nadie arrepiéntete de esto o de lo otro. Ni ninguno de nosotros somos quienes para ir a decirle al otro arrepiéntete de esto y de lo otro. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Cada persona es consciente de sí misma. Nadie conoce mejor a uno que uno mismo. Nuestro Señor está claro que nos conoce a todos. Y Él no hablo de Allah subhanahu wa ta'ala en este momento. Hablo de nosotros. Nosotros somos quienes nos conocemos a la perfección. Yo sé lo que hago mal, yo sé lo que hago bien. Lo que hago bien, pues debo mantenerlo. Y lo que hago mal, debo corregir y buscar el arrepentimiento. Y ya ahora, no esperar, no mañana. Al-Hasan al-Basri, uno de los grandes sabios de la generación de los salaf, dijo en una ocasión: el peor enemigo del creyente es el taswif. El hecho de decir taswif es el decir en árabe saufa af'al, saufa atub, saufa usalli, es decir, saufa, que significa en español sería luego o posteriormente o mañana, o como decir en español, mañana empiezo a rezar, o mañana ayunaré, o mañana me arrepentiré, mañana me corregiré, y así va postergando todo para el mañana, para el mañana, para el mañana. Al-Hasan al-Basri dijo: el peor de los enemigos del creyente es el taswif, el andar postergando las cosas. Y dijo a continuación: pues hubo mucha gente que dijo me arrepentiré antes de morir y terminando muriendo sin antes haberse arrepentido. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, debe apresurarse a buscar el arrepentimiento, sin importar la hora, sin importar el momento que sea, porque insisto, ninguno de nosotros sabe cuándo le llegará la hora de su muerte, ¿sí? Sin olvidar
que una mala acción trae o conlleva a otra. Eso ténganlo por seguro. Cuando uno hace una mala acción, esa mala acción ya trae consigo el acercarse a otra, o va a determinar que si uno hace algo, es probable que conlleve realizar otra mala acción. Si yo miento, esa mentira me va a generar tener que mentir aquí, tener que mentir allá, y así. Las malas acciones traen o conllevan caer en otra semejante, ¿sí? Y por esto es que uno no debe dejar que las faltas se nos acumulen. Las faltas pequeñas, los pecados pequeños, hermanos y hermanas, las podemos borrar con las buenas acciones, pero los pecados mayores no los podemos borrar sino con un arrepentimiento sincero. Y he allí la importancia de buscar el arrepentimiento. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, arrepiéntanse ante Allah en forma sincera y su Señor borrará sus faltas. Entonces, hermanos y hermanas, debemos buscar el arrepentimiento sincero y Allah subhanahu wa ta'ala borrará nuestras faltas. La sinceridad en el arrepentimiento, repito, consta de 3 partes esenciales: recordar todas las faltas para arrepentirse de ellas, que la determinación que tengamos para dejar de cometer esas faltas vaya acompañada por la sinceridad y la veracidad, y dejar por completo los pecados, las faltas, y esto asegurará que la persona es una persona que se ha arrepentido de verdad. Entonces, primera acción que debemos buscar en estos días, el arrepentimiento. Otra de las acciones, pues por supuesto, hacer el hajj o la umra. Quien pueda realizarlo, que se apresure a hacerlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hacer el hajj es una obligación por lo menos una vez en la vida para quien tenga los medios para realizarla, la capacidad física y económica. Y de igual manera la umra también es obligatoria por lo menos una vez en la vida para quien tenga los medios para realizarla. Y si ya la hiciste y aún así puedes realizarla, pues apresúrate a hacer más veces. No hay mejores acciones que el hajj y la umra. Estas dos formas de adoración coinciden también con estos días, ¿sí? Si se sigue la modalidad del hajj que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo y aconsejó a sus compañeros que hicieran, además de que la peregrinación es un deber, que insisto, que tiene que cumplir todo musulmán y musulmana por lo menos una vez en la vida cuando cuenta con las condiciones para realizarla. Entonces, cuando digo si uno accede uno tiene la intención de realizar la modalidad del hajj que el profeta hizo y recomendó hacerla, es la modalidad del hajj en la cual uno realiza la umra seguida del hajj, ¿sí? Eso se llama el hajj tamattu, donde uno realiza una umra y luego el hajj. Uno va unos días previos y realiza la umra y luego empieza el hajj. Porque hay 3 modalidades del hajj, recuerden. Una modalidad en la cual se realiza únicamente los ritos del hajj, que es el hajj ifrad. Está el hajj qiran, en la cual uno realiza los ritos del hajj y la umra a la vez. Y está la modalidad del hajj tamattu, en la cual uno realiza la umra seguida del hajj, ritos por separado, ¿sí? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él incentivó a sus compañeros a que realizaran el hajj y la umra, el hajj tamattu, esta modalidad que estoy mencionando. Porque por los grandes beneficios a los que se puede hacer uno acreedor realizando esta modalidad. Toda persona que realice esta modalidad se hace acreedora, inshallah, a grandes beneficios, ¿sí? Los cuales lo hará merecedor de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala en la otra vida. Entonces tenemos la búsqueda del arrepentimiento, realizar el hajj o la umra, ¿sí?
entre las mejores acciones que se pueden realizar está el cumplimiento de las acciones obligatorias. Recuerden eso, hermanos y hermanas. No existen mejores acciones a realizar que cumplir con lo que Allah nos ha hecho obligatorio. Sí, incrementar mis oraciones voluntarias está bien, pero antes debes cumplir a la perfección tus oraciones obligatorias. El cumplimiento de lo que Allah nos ha hecho obligatorio son o es la mejor manera de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Cuando decimos el cumplimiento de las obligaciones, nos referimos a que se deben hacer en sus tiempos. Allah alabado sea dice, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente las oraciones fueron ordenadas para ser cumplidas en un tiempo determinado. ¿Cuál es la diferencia entre el Hajj y la Umra? La Umra es mucho más sencilla. La Umra consiste básicamente en 3 ritos. En llegar, cuando uno llega, primero que nada, estamos obviando la intención, ¿sí? Porque tanto el peregrino como el mu'tamir, tanto el hajji como el mu'tamir, es decir, tanto el que va a realizar la peregrinación como el que va a realizar la umra, todos deben pasar por lo que es el miqat, puntos geográficos, donde a partir de allí pronuncian, formulan su intención, visten el ihram y se dirigen a la Meca. Pasado esto, la umra como tal solamente es llegar a la Meca, entrar a la mezquita, hacer el tawaf 7 vueltas alrededor del Kaaba. Luego de eso forma parte de la sunna hacer 2 raka'at detrás del maqam Ibrahim, de la estación de Ibrahim. Y cuando se dice detrás, ojo, no significa rezar justo detrás, ¿sí? Significa toda la zona detrás del maqam Ibrahim. Luego de eso, es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam tomar agua de Zamzam, ¿sí? Luego de eso uno se dirige un poco más allá donde están las colinas de Safa y Marwa y hacen 7 recorridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminando el recorrido, uno sale y se recorta o se rapa el cabello y terminó la umra. Eso es toda la umra. ¿Sí? Una vez recortado o rapado el cabello, y raparse es muchísimo mejor, ¿sí? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: oh Allah, ten misericordia de los que se rapan, y aquellos que se habían recortado dijeron: mensajero de Allah, y los que nos hemos recortado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam insistió: oh Allah, ten misericordia de los que se rapan, mensajero de Allah, y los que nos hemos recortado. Oh Allah, ten misericordia de los que se rapan, insistió el profeta sallallahu alaihi wasallam, y sus compañeros dijeron: mensajero de Allah, y los que nos hemos recortado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo después de la tercera vez: oh Allah, ten misericordia también de los que se han recortado el cabello. Entonces raparse es lo mejor. Eso es la umra. El hajj como tal, el hajj empieza el día 8, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12, y si se hace obligatorio un día más, dependiendo de la situación del peregrino, el día 13, donde se realizan muchos más ritos. Uno tiene que permanecer en Arafa. Recuerden que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al hajju Arafa, es decir, el hajj es Arafa. Si uno no llega a estar en Arafa, no ha hecho hajj. ¿Sí? Hay que estar en Mina, hay que estar en Arafa, hay que estar en Muzdalifa, y en cada uno de esos sitios realizar ciertos ritos, ¿sí? Que ya lo mencionaremos a detalle, inshallah. Entonces, esa es la diferencia básica entre un hajj y una umra. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-umra ila al-umra kaffaratun lima bainahuma. Es decir, y terminó diciendo: wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Que significa, dijo, al-umra ila al-umra kaffaratun lima bainahuma. Realizar una umra después de otra borra los pecados cometidos entre una y otra. Eso no significa, ojo, no significa que hago una umra, termino mi umra, me recorto el cabello y vuelvo a empezar otra umra en el mismo momento. Eso no es así, ¿sí?
Se refiere a que si yo hago una umra ahora, Allah me perdona lo anterior. Y si posteriormente hago otra umra, los pecados cometidos entre una y otra quedan borrados. Y dijo, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Y el Hajj Mabrur es ese Hajj en el que no has discutido, en el que no has cometido actos prohibidos, en el que has cumplido con los ritos tal como lo legisló el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo, y el Hajj Mabrur no tiene otra recompensa más que el Jannah, el paraíso. ¿Sí? Entonces, cuando decimos el cumplimiento de las obligaciones, nos referimos a que se deben hacer en sus tiempos establecidos, ¿sí? Con todas las condiciones y características señaladas por la Sharia. Si Allah me ha hecho obligatorio el Salat en un tiempo, el Fajr en su tiempo, el Dhuhr en su tiempo, el Asr en su tiempo, el Maghrib en su tiempo y el Isha en su tiempo, debo cumplirlo. Yo no puedo hacer el Maghrib en el Fajr y el Fajr en el Isha y así, ¿sí? Entonces, en condiciones estipuladas por la Sharia para su validez y aplicando la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah bendito y ensalzado sea, dijo, yo declararé la guerra, escuchen bien, hermanos y hermanas, yo declararé la guerra a quien dañe a un piadoso cercano a mí, a quien dañe a uno de mis auliyá. La palabra auliyá o en su singular el walí también se traduce en ocasiones como íntimo, cercano. Entonces en otras traducciones sería que Allah subhanahu wa ta'ala dice, yo le declararé la guerra a mi amigo íntimo, así como el Jalil Ibrahim, el profeta Ibrahim alayhi salam, se le llama el Jalil, el íntimo, compañero, amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? El walí, para empezar, todos los profetas eran auliyá, eran gente virtuosa a más no poder, ¿sí? No hay mejores seres humanos que los profetas y mensajeros. Todos ellos son auliyá sin discusión alguna. Sin discusión alguna. Y luego de ellos están los sahaba y están los apóstoles de uno o de otro profeta. Gente virtuosa, gente que entregó en su vida por llevar el mensaje de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice, yo le declararé la guerra a quien dañe a un piadoso cercano a mí. Ningún siervo se acerca a mí con algo más amado, escuchen bien, que el cumplimiento de lo que yo le hice obligatorio. Así que hermanos y hermanas, no hay nada más amado por Allah y no hay nada mejor que nos permita alcanzar el estatus de auliyá que el cumplimiento de lo que Allah nos ha hecho obligatorio. Y enseguida Allah continúa diciendo, recuerden, yo le declararé la guerra a quien le haga daño a un walí mío, a una persona virtuosa y cercana a mí. Y ningún siervo se acerca a mí, dice Allah, con algo más amado que el cumplimiento de lo que le hice obligatorio. Y el siervo sigue acercándose a mí, haciendo acciones voluntarias, además de las que les hice obligatorias, hasta que llego a quererlo. Miren, este es un hadith Qudsi muy, muy bello. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, mi siervo no se acerca a mí con algo más amado por mí que lo que le hice obligatorio. Y luego sigue acercándose más a mí realizando oraciones voluntarias, hasta que yo llego a amarlo, hasta que yo llego a quererlo. Y si yo lo quiero, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y si yo lo quiero, me convierto en su oído con el cual oye, y me convierto en su vista con la cual ve, y en su mano con la que sujeta, y me convierto en su pierna con la cual camina. Si me pide algo, le daré con seguridad, con total seguridad. Si mi siervo, ese siervo especial, me pide algo, yo se lo doy.
Si me pide refugio, se lo daré con seguridad. Así dice Allah subhanahu wa ta'ala refiriéndose a ese siervo virtuoso. Y recuerden que empieza diciendo, yo le declararé la guerra a todo aquel que se meta con mi siervo. Y mi siervo no se acerca a mí con algo más amado por mí que lo que le hice obligatorio. Y sigue acercándose a mí con las acciones voluntarias. Hasta que yo llego a amarlo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y hermanas, empezar a cumplir con nuestras oraciones, tal como Allah nos ha legislado? Empezar a realizar oraciones voluntarias. Y no solo son las oraciones, hermanos y hermanas, que son todo lo que Allah nos ha hecho obligatorio, cumplirlo como es, y empezar a realizar voluntarias hasta que llegue un día en el que Allah le diga a sus ángeles sobre los 7 cielos, sean testigos de que yo he amado a fulano. Como en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que Allah le dice a sus ángeles, sean testigos de que yo amo a fulano o a fulana. Y los ángeles, escuchando que Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor de los mundos, está diciéndole, sean testigos de que yo amo a fulano. Pues en este hadith Qudsi en el que Allah subhanahu wa ta'ala está dirigiéndose a nosotros, dice, hasta que yo llego a amarlo. Y si llego a amarlo, soy su mano con la cual sujeta, soy su oído con el cual oye, soy su vista con la cual ve, soy su pierna con la cual camina. ¿Sí? Así menciona Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermanos y hermanas, no existe mejor acción en estos días que empezar a cumplir cabalmente lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. ¿Y qué es cumplirlo cabalmente? Hacerlo tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha legislado. ¿Sí? La constancia en el cumplimiento de las buenas acciones y el cumplimiento de las obligaciones son de hecho una de las características del verdadero creyente. Un verdadero creyente no cumple las obligaciones y las buenas acciones así. Recuerden la clase que tuvimos el otro día, la clase del tafsir de Sura Al-Ma'un. ¿Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din? ¿Has visto, oh Muhammad, al que desmiente el día del juicio final? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Ese es el que desprecia al huérfano. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Y no le interesa tampoco alimentar al pobre, al necesitado, al menesteroso. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Ay de los que rezan. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Hay de los que rezan y que cuando rezan, cuando se dirigen a su oración, lo hacen sin ganas, lo hacen con flojera, dicen, ¿por qué tengo que rezar otra vez? Alladina hum yuraun, aquellos que rezan y simplemente están rezando esperando que alguien lo vea. Ah, ya está mi jefe, voy a rezar para que me vea. Ah, allá está el director, voy a rezar para que me vea. Uy, ya vino mi papá, voy a rezar para que no me castigue. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Esa gente que tiene esas características son capaces de negar hasta la más mínima ayuda, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el creyente no es así. El creyente es aquella persona que encuentra constancia en el cumplimiento, en la realización de las buenas acciones y en el cumplimiento de las acciones obligatorias. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos y hermanas, dice en el Corán, y que realizan las oraciones prescritas. Es decir, los creyentes son aquellos que realizan las oraciones prescritas. Incrementar las acciones virtuosas es algo que también debemos hacer en estos primeros días del mes de Dhul Hijjah. Recuerden lo que mencionamos al principio. Estos días son los días más amados por Allah, por ende, las buenas acciones que se realicen en estos días serán las buenas acciones más amadas por Allah que las realizadas en el resto del año. El dhikr, no olvidemos aumentar nuestro dhikr, nuestra recitación del Corán. Recuerden que el mejor dhikr es el Corán.
Pero además el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, estos son los mejores días para Allah y en estos días Allah ama que se realicen buenas acciones, así que incrementen su tahlil, su takbir, su tahmid. Incrementen decir la ilaha illallah, decir Allahu Akbar, decir alhamdulillah. Son días para anunciar el takbir, para anunciar el tahmid, para anunciar el tahlil, tal como lo hacemos el día del Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. En particular el día del Eid debemos anunciar, vivir el takbir a viva voz, que todos escuchen que es un día de alegría para los musulmanes. Entonces, esa es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El dhikr debemos aumentarlo. Pese a que el dhikr forma parte de las buenas acciones, de las obras de bien, lo menciono por separado porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: y recuerden el nombre de Allah en los días consabidos a sacrificar las reses del ganado que Él les ha proveído. ¿Cuáles son los días para sacrificar el ganado? Los días del Hajj. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, y recuerden Allah, recuerden el nombre de Allah en los días consagrados a sacrificar los animales, sacrificar las reses del ganado que Él mismo nos ha proveído. Entonces, hagamos eso, hermano, vivamos el dhikr. Entonces, y porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo también de la misma manera cuando dijo lo que acabo de mencionar: incrementen las veces que repitan el tahlil, el tahmid y el takbir. ¿Qué podemos hacer en estos días, en estos primeros días del mes de Dhul Hijjah? También el siyam, el ayuno. Hafsa radiyallahu anha, esposa Ummul Mu'minin, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam e hija de Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ella, dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de hacer las siguientes cuatro acciones. Escuchen bien. Hafsa radiyallahu anha dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de hacer estas cuatro acciones. El ayuno de Ashura, que es en los primeros días del mes de Muharram, ¿sí? Perdón, que es el 10º día del mes de Muharram. El ayuno en los 10 días de Dhul Hijjah, y aquí hay que hacer una observación, ¿sí? Se refiere el ayuno durante los 10 días de Dhul Hijjah, ¿sí? Porque está claro que el día 10 no podemos ayunar, es haram ayunar el día del Eid. Así que no se refiere a ayunar los 10 días, incluyendo el día del Eid, ¿sí? Entonces, en particular, el día de Arafa, por supuesto, ¿sí? Entonces dijo a Hafsa, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam jamás dejó de hacer estas cuatro cosas: el ayuno de Ashura, el día 10 de Muharram, el ayuno en los 10 días de Dhul Hijjah, los días que empiezan mañana, ayunar 3 días de cada mes, lo que se conoce como los días blancos, el 13, 14 y 15 de cada mes lunar, y hacer 2 raka'at antes de la oración del mediodía, ¿sí? Antes del mediodía. Son 4 acciones que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam jamás dejó, tal como lo relató Hafsa radiyallahu anha. Por supuesto que insisto, solo se ayunan 9 días porque el día del Eid es prohibido ayunar. Entonces no vayan a ayunar el día del Eid, hermanos. Este hadith, ayunar durante los 10 días, hace referencia a ayunar los primeros días de Dhul Hijjah, a excepción del día 10 porque es el día del Eid y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió ayunar durante el día del Eid. Más bien dijo en los días del Eid: Kulu washrabu wa la tusrifu, coman y beban sin caer en el derroche. Entonces los días del Eid es para comer, para beber, para estar llenos de alegría, compartir con nuestros hermanos, y esos días no se debe ayunar. Dedicarse al takbir propiamente durante los días del Eid es otra de las acciones que debemos realizar en estos días, ¿sí? Propiamente el día del Eid, con el takbir que les mencioné hace un momento, que es
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya estamos pronto a esos días. El día del Eid está cerca, hermanos. Una alegría inmensa estamos por recibir. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita alcanzar esta alegría. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos realizar buenas acciones, incrementar nuestras buenas acciones, apresurarnos a cumplir cabalmente las obligaciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha encomendado. Otra de las obligaciones, otra de las buenas acciones que se pueden realizar en estos días, hermanos y hermanas, recuerden, es el sacrificio. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó a su mensajero sallallahu alaihi wasallam hacerlo. Allah alabado sea, dice en el Corán, reza, ¿sí? Cumple con tu oración, pues a tu Señor, es decir, reza y a tu Señor sacrifica, entre paréntesis, los animales en su nombre, ¿sí? Fasalli li rabbika wanhar. Reza a tu Señor y sacrifica. ¿Sí? Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. ¿Sí? Reza, adora a tu Señor y sacrifica en su nombre. Entonces el sacrificio es parte de las buenas acciones que debemos incrementar en estos días. ¿Sí? Perdón, en particular el día del Eid, el día 11, el día 12 o hasta el día 13. ¿Sí? En esta aya encontramos, en la aya mencionada, reza a tu Señor y sacrifica, encontramos dos acciones que se deben realizar en este día. ¿Sí? El décimo día de Dhul Hijjah, el primer acto de adoración es la oración del Eid como tal, y el segundo es el sacrificio de un cordero por cada persona, ¿sí? O por una familia, o el sacrificio de una res en la cual pueden participar hasta 7, ¿sí? O un camello en el cual pueden participar también hasta 7. No se contempla la participación conjunta en un cordero, el cordero solamente para uno, ¿sí? Ibn Umar radiyallahu an relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam sacrificó animales en este día, ¿sí? Durante los 10 años que vivió el profeta sallallahu alaihi wasallam en la ciudad de Medina. Cada año que el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó en la ciudad de Medina, siempre sacrificó un animal en el día del Eid. Entonces, forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y es uno de los grandes actos a realizarse durante estos días, sacrificar y distribuir la carne entre los necesitados, entre los familiares y comer de ella también porque es un día de alegría. Recuerden aquí una observación, hermanos, la persona que tenga la intención de sacrificar un animal el día del Eid, ¿sí? O los días seguidos, debe, como parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, debe abstenerse de recortar sus uñas, recortar su cabello, ¿sí? Ni quitar nada de su piel, por ejemplo, ni los padrastros, ni nada de eso. Forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Que la persona que va a realizar un sacrificio se abstenga de cortarse las uñas, de recortar el cabello o quitarse el cabello, ¿sí? O de quitarse cualquier parte de piel, ¿sí? Puede ser los padrastros, cualquier cosa debe abstenerse de quitarlo. Insisto, forma parte de los actos recomendables para la persona que va a sacrificar un animal. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Wa jazakumullahu khairan. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala que esta charla haya sido de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de aquellos que hayamos entendido, permitir que alcancemos el beneficio de esto, que seamos de aquellos que son los primeros a apresurarse a realizar buenas acciones
y cumplir cabalmente lo que Él nos ha ordenado. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.